Ok, buenas noches iglesia, Dios los bendiga. Estamos aquí en Creciendo Juntos, en este espacio que hemos creado para todos ustedes y hoy tenemos una vez más este espacio de testimonios. Realmente dar testimonio es muy valioso porque nos deja ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Además que cada testimonio tiene su singularidad y muestra definitivamente la creatividad del Señor que va cautivando, va enamorando a cada uno de nosotros según su tiempo y su sabiduría. Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Él es el copastor de la iglesia Cruising for Jesus Cali. Y sin más preámbulos, quiero presentar con ustedes al pastor Fabián Muñoz. Pastor, ¿cómo estás? Bien, hijo, muy buenas noches, iglesia, muy buenas noches. Te doy muchas gracias por la invitación. Se nos había dilatado un poco, siempre se nos presentaba algo, pero bueno, todo sea en el tiempo de Dios y para la gloria de Él. Muchas gracias por este tiempo. Ok, pastor, vamos a estar hablando desde el principio de nuestra historia. Vamos a estar hablando de tu infancia, cómo creciste, eh, si eras pequeña o no, tu ¿Qué crees, juventud. Brian? ¿Qué crees? Tranquilo. No, por eso le digo. Pero que nos cuentes bien esas experiencias y también de cómo fue que el Señor te fue enamorando, cómo el Señor te toca, qué estaba pasando por tu vida, los momentos felices, momentos tristes, en fin, todo eso y al final pues también tocamos un poco de lo que estás haciendo en tu ministerio, lo que has hecho, lo que el Señor, o que nos cuentes un poco de cómo el Señor te está usando, ¿ok? Y también, ¿por qué no? Podemos dar un mensaje de ánimo en tiempos de COVID. Tú sabes que hay muchas personas que realmente se sienten solas, desamparadas, desoladas, y siempre no está de más un mensaje de ánimo, de recordarnos que el Señor siempre está en control y de que Él nos ama y nos cuida a todos sus hijos. Ok, Amén, hijo. entonces, volviendo al principio, Pastor, cuéntanos de tu infancia, cómo, de dónde naciste, cómo estaba conformada tu familia, etcétera. Ok. A ver, yo nací en la ciudad de Popayán el 25 de enero del año 69, para los que les guste hacer cuentas. Y soy hijo natural, soy el menor de 6 hermanos. Eh, o sea, devolviéndome un poco más a antes de lo que yo me pudo haber dado cuenta, mi familia, sobre todo por el lado de mi abuela, mi familia vivían mucho en ese tiempo y en Popayán, ya un poco menos, pero todavía se ve, que viven mucho del apellido y mucho del que dirán. Por el lado de mi abuelita era política porque ella, por ejemplo, el primo de mi abuela, él es el abuelo de Luis Fernando Velasco, del senador de la República. Entonces, mi abuela siempre, por ese lado de la familia, ellos hicieron mucha política en Popayán y mi abuela manejaba un directorio político en Popayán. Entonces, cuando pasa lo que pasa, que mi mamá se puso inquieta por ahí, resulta que mi mamá quedó embarazada de mí y devolviéndome también un poco, o sea, mis hermanos son 5 hermanos y mi mamá la casaron muy joven, mi mamá la casaron a la edad de los 14 años y la casaron con don Rafael, que era el papá de mis hermanos, Rafael González, y él tenía alrededor de 40 años. Era un señor muy adinerado en la ciudad de Popayán y pues digámoslo así que fue el tema de que hubo como la casaron por conveniencia, según lo que me cuentan a mí. Y viene el inquieto de mi papá y enreda a mi mamá y mi mamá queda embarazada de mí. Eso fue para la familia un escándalo brutal, porque vuelvo y te digo, o sea, la parte de los apellidos, mi abuela manejaba la parte de un directorio, se codeaba con gente muy prestante de Popayán. Entonces fue un gran escándalo.
al punto en que muchas personas querían de que mi mamá a mí me abortara y trataban de darle abortivos, trataban de darle una cosa, trataban de darle otra, pero mi mamá siempre se mantuvo en que ella me quería tener y luchó y se enfrentó a la familia, se enfrentó a las críticas, se enfrentó a muchas cosas que para ese entonces era algo muy deshonroso, pero extremadamente deshonroso y más en una cultura y en una idiosincrasia como la de Popayán. Posteriormente, pues ya vengo, mi mamá ya me tiene por el sufrimiento de mi mamá en la parte del embarazo. Me vengo nazco antes de tiempo, soy 7 mesino y nazco con muchos problemas, o sea, nazco con muchos problemas de salud y entre ellos lo que más me afectó a mí, nazco con un problema en el exófago y mi mamá viene y se está 6 meses conmigo en una clínica. 6 meses conmigo en una clínica y comienza la lucha con mi mamá. Ya posteriormente, por la lucha de mi mamá y todo eso, pues ya vino la aceptación de la familia, de unos de muy buena gana, de otros definitivamente para ellos mi nacimiento los marcaba como algo no digno, como algo deshonroso en la idiosincrasia de Popayán. Y, no, y mi mamá viene y se enfrenta también a todo esto. Esto me hizo a mí de ver y siempre un poco rechazado, yo un poco rechazado, pues yo también vine a crecer con algo de mucha intolerancia. Entonces, que yo me tenía que defender y que yo tenía que salir adelante y que yo no tenía que dejarme fregar de nadie. Eso hizo que mi juventud fuera una juventud difícil, sí fui bastante complicado. En el colegio, ya en los colegios no me querían recibir, fui Si eras pequeña. bastante complicado, bastante complicado, pero yo siempre era con la mentalidad de salir adelante, o sea, a mí me marcó mi niñez porque viene y, por ejemplo, fallece don Rafael y a todos mis hermanos les quedó algo. Yo en ese tiempo no lo comprendía bien y llego y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿y a mí por qué no me dieron nada? A mí por qué no me dieron nada. Entonces mi mamá lloró y me dijo, me tienes a mí, mijo. Y me dio un abrazo y ya, para mí eso fue esta parte, pero de todas maneras me quedó trabajando el por qué a mí no. Y entonces mis hermanos les quedaron muchas propiedades y comenzaron a negociar ellos de una cosa y otra y a tener una cosa y yo no. Eso también hizo que se endureciera también un poco mi corazón en esa parte de la juventud y que yo tratara de buscar salir adelante por mis medios. Desde ahí viene ya mi sangre de negociante, porque yo compraba una cosa, a mí me regalaban unas zapatillas, entonces si yo necesitaba plata yo las vendía y iba y me compraba otras y así sucesivamente. Y así corrió mi juventud en parte con rechazos y se comenzó a endurecer mi corazón. De ahí pasé a la pubertad, donde ya me rebeldicé yo, o sea, yo digo, ya a mí ya no me la montan más, porque es que me cogían de trompo quiñador, o sea, todo el mundo era, vaya Fabián, traiga Fabián, lleve para allá, y me querían pegar y todo eso. Entonces llegó un momento en que llegó la adolescencia, vengo creciendo, me comienzo a endurecer. En ese tiempo yo cogí la calle, de la niñez por ahí hasta los 13 años yo cogí la calle, pero no para mal, o sea, la calle me enseñó muchas cosas en la calle. Yo no, hasta ahí no había cogido, yo hasta ahí no tenía consumo ni de alcohol ni nada de eso. Tenía muchos amigos, sí. Adicionalmente jugaba en un barrio que se llamaba Santa Inés, jugaba fútbol muy bien yo, y yo jugaba era con los bandidos. Había un grupo que eran los médicos, los arquitectos, y ese grupo jugaba con los bandidos de Popayán. Y a mí me dejaban jugar con los bandidos de Popayán. O sea, yo me comencé a criar en ese medio duro, ¿ya? Y entonces
Entonces llegó el momento en que yo definitivamente me rebeldicé, tuve un encuentro con un hermano nos fuimos a las manos con mi hermano. Pero yo ese día dije, yo ya no más, o sea, a mí ya no me van a molestar. Mi mamá insistió mucho en que yo estudiara, mi mamá insistió mucho, me tuvo en un muy buenos colegios, gracias a un tío de la ciudad de Cali que él ya murió él, pero él fue una de las personas que Dios lo usó a él para que yo no muriera, porque él fue el que hizo todo para que me hicieran la cirugía acá en Popayán. Llegó un momento en que me cuentan que a mí ya no me pasaba ni el líquido, yo nací con una estrechez en el esófago, no me pasaba ni el líquido. Y él patrocinaba a mi mamá, él era médico, él radiólogo, y él patrocinaba a mi mamá para que me tuviera en los colegios, pero yo nunca aproveché eso, o sea, porque yo iba al colegio, a mí no me gustaba escuchar clases, esas clases que eran dobles o hay veces que eran triples en Popayán, eso para mí era, bueno, a nivel general, o sea, los que se llamaban los bloques, para mí eso era, para mí eso era una tortura y hay veces yo me hacía expulsar del salón. Pastor, Entonces a mí, sí. pero cuéntame un poquito, o sea, cómo fue tu relación con tu mamá. ¿Tú sentiste en algún momento, digamos, rechazo de parte de ella o era la única que tú sentías como que te apoyaba? Y también cuéntanos también, o sea, ¿cómo es vivir sintiendo un rechazo como tan latente y tan abierto? Mi mamá se enfrentó al mundo, mi mamá se enfrentó al mundo, no le importó nada, no le importó los rechazos, los juzgamientos de mis hermanos, los juzgamientos de mi familia, que la hicieran a un lado, que la menospreciaran. Ella se la jugó toda por mí, se la jugó toda por mí. No todas las personas me rechazaron, pero donde yo encontraba el apoyo, eh, donde yo encontraba esa paz, donde yo encontraba esa persona que definitivamente estaba conmigo, era mi mamá. Mi mamá, por eso cuando, cuando falleció mi mamá para mí fue muy duro. Mi Y, madre fue el todo para mí y, en ese sentido. y eso, digamos que eso va a crear, o sí, como que se formó algo en ti como decías ahorita, un resentimiento, una rebeldía, ¿cierto? Cuéntanos, ya como en tu juventud, eh, bueno, eso cómo se plasmó, esa rebeldía o sea, ¿a qué te llevó a hacer? ¿Con quiénes te juntabas? ¿Empezabas a conocer cosas nuevas? ¿Sí? Pasas de ser niño a adolescente, a descubrir cosas nuevas. Cuéntanos un poquito de esa parte de tu vida. Yo siempre digo de que Dios siempre tuvo un propósito conmigo, o sea, y al transcurrir de mi vida, yo definitivamente se ratifica ese propósito de Dios en mi vida. Yo por eso hoy digo, yo no tengo derecho a rajarme, yo no tengo derecho a rajarme, y hoy por eso hoy eh, eh, yo considero de que a mí nada me va a mover de las cosas de Dios porque tengo muy plasmado y entendí de que Él tiene un propósito en mi vida. ¿Por qué te digo esto? Porque toda esta rebeldía, toda esta dureza que de niñez comenzó a forjarse en mí, hizo de que yo siempre fuera un líder, de que yo siempre fuera que pusiera la batuta, siempre fuera el que organizaba, o sea, siempre yo tenía que estar yo siempre entre el grupo de mis amigos, yo era una de las personas, no estoy diciendo que era el que definía, pero sí era uno de los que definitivamente definía algo que se iba a hacer.
definía algo que se iba a hacer. Entonces, esto también me llevó de que los amigos que yo tenía les gustara estar conmigo, me llamaban para todo, o sea, a mí me llamaban para todos, un partido llamaban a Fabián, un campamento que vamos a coger guayabas, que invitemos a Fabián y todo eso. De pronto fue también por ese liderazgo, y yo digo que toda esa formación hoy en día se ve reflejada para la gloria de Dios hoy en día, para estar en los caminos del Señor. Y vengo yo y me enfrento, ¿por qué te digo cuando yo digo que yo jugaba con los bandidos? Yo jugaba con ladrones, yo jugaba con los coteros, yo jugaba con los marihuaneros, yo jugaba con los reducidores, pero ahí, en ese punto, yo veía lo bueno y lo malo, ¿me entendés? Porque en un lado estaban ellos y en el otro día el otro estaban las personas profesionales y toda esa situación. Entonces, en mí comenzó algo en que yo decía, no, yo no quiero ser como estos manes. O sea, yo no quiero ser como los bandidos, que eso andan los tenis rotos, porque eso jugaban con los tenis rotos, andaban sucios, olían, pero a mico, y entonces yo veía a este lado de acá, andaban con sus buenos tenis y andaban con sus cosas. Entonces yo también dije, en un momento dije yo, no, yo este lado de acá no quiero estar, ¿ya? Yo en este lado de acá no quiero estar. Por eso en mi juventud, yo droga no consumí, en la parte de mi juventud. Consumí alcohol, sí, consumí alcohol porque tuve algunos grupos de amigos que les gustaba mucho el alcohol, es más, eran metaleros, imagínate. Juan Segura, que en este momento está perdido en la drogadicción, lastimosamente. Él se graduó de ingeniero y él era metalero y él mataba gatos. Y la alcoba de él la había pintado con sangre de gatos. Y entonces él era metalero y él definitivamente le hacía culto a Dios. A mí nunca me gustó eso. Él me decía, Fabián, caminamos que era un concierto. Y yo le dije, no, déjame yo aquí escucho, porque nosotros escuchábamos música metálica en la casa de Juan. Pero cuando ya el hombre se iba a hacer sus ritos y todo eso que me decía que fuéramos, yo decía, no, a mí esa vaina no me gusta, viejo, eso de que estén matando los gatos, déjate de ser aprovechado, le decía yo, ¿qué culpa tiene un gatico? Entonces, a mí Dios también me guardó de pronto de que estuviera en esas esferas demoníacas y no sabe, o sea, era muy joven, de pronto se me habían podido lavar la conciencia y yo haberme tirado por ese lado. Pero con Juan lo que hacíamos era andar con muchachas y lo que hacíamos con Juan era consumir alcohol. Juan consumía marihuana, pero yo no consumí marihuana en ese tiempo, ¿no? Ya en ese tiempo. Yo vine a consumir marihuana ya cuando entré cuando entré a la, ¿qué? Al nocturno en un colegio, a seguir estudiando, que tampoco nunca estudié, pero ahí conocí a doña Claudia, que fue mi bendición y es mi bendición hasta ahora. Entonces, allá iba, pastor. ¿Cuántos años tenías cuando conociste a Claudia? ¿Cómo la conociste? Cuéntanos esa historia. cuando yo conozco a Claudia, ella era muy, muy niña, y ella tenía una cafetería al frente de un colegio que se llama el Colegio Ulloa, en Popayán, y yo vivía más o menos a una cuadra del Colegio Ulloa. Entonces, el Colegio Ulloa es a una cuadra del centro de Popayán. Entonces yo siempre, mi mamá me mandaba a comprar algo, entonces yo iba a estar, en ese tiempo era Almacenes Ley. Yo no sé si alguno de ustedes se alcanza a acordar de los Almacenes Ley, que después pasaron a ser de Éxito, pero en ese tiempo era Almacenes Ley en Popayán. Y era el almacén más grande que había en Popayán. Y es más, yo me metía allá y yo me robaba los muñecos, me robaba las bolas y toda esa situación, porque mi mamá no tenía para comprarme juguetes, entonces yo iba y me los robaba ahí en el y yo pasaba por ahí, yo veía una peladita muy bonita atendiendo una cafetería, que la cafetería era de la abuelita. Y entonces yo le hacía así, y ella también me hacía así, pero era muy niña, o sea, era muy niña. Y en ese tiempo en Popayán había unos muchachos que eran los gigolos que comenzaron a arreglar taxis.
Y entonces los arreglaban los taxis y les ponían spoiler y les ponían equipos de sonido y esos eran los que mandaban en Popayán y se llevaban a las muchachas más bonitas. Entonces yo pensé que Claudia era el parchecito de ellos, pues, pero no, ella simplemente atendía ahí su cafetería y yo pasaba y le hacía así. Más o menos, ¿qué podría tener ella? En ese entonces unos 12 años tal vez podría tener ella. Y ya posteriormente, cuando ella tuvo 15 años, bueno, aunque el pastor me va a decir 14 y pico, ella, la conocí yo en el colegio. La conocí yo en el colegio, como ella tenía la cafetería ahí al frente, ella le ayudaba a la mamá y ella estudiaba de noche. Entonces, a mí ya no me quería nadie, entonces mi mamá me dijo, ay, ya métase a estudiar ya ahí, a ver si puede por lo menos acabar ese bachillerato. Y yo iba allá, entonces yo iba porque me quedaba cerca de la casa, porque tenía un grupo de amigos muy chéveres, entre ellos Pomba, que lastimosamente yo oro mucho por él. En algún momento de algunos cruceros que estuvimos en Popayán lo vimos, él es desechable hoy en día, él duerme en los parques, Pomba. Con él con él fue que yo consumí marihuana, con él. Él me enseñó a consumir marihuana, pero él se quedó. Para mí fue Dios protegiéndome siempre. Dios protegió. Yo quería compartir algo de cuando cuando el pueblo salió de la esclavitud en el desierto, el Señor siempre los iba protegiendo, siempre los iba protegiendo. Y yo digo que el Señor hizo eso conmigo, porque cuando yo entro a consumir marihuana, yo no siento nada. Yo no siento nada, yo no sentí, Pomba se reía, Pomba decía, mira las gradas, y Pomba se reía, y yo decía, pero yo, ¿por qué no puedo ver nada? O sea, esto a mí me parece una estupidez, ¿sí? Yo para gastar plata en marihuana, pues yo voy y me compro unas cervezas o me compro un litro de aguardiente que por lo menos se me comienza a dar la cabeza vueltas, ¿ya? Entonces, Dios guardándome, yo nunca sentí nada con esto, yo, ni con eso, ni con la cocaína, que en alguna vez también consumí cocaína, no sentí nada. Y por eso sería que yo no me quedé. ¿Por qué? Dios tenía un propósito, Dios era guardándome, y Dios sabía que yo no era el segundo. Y conozco a Claudia, cuando ya veo a Claudia, yo la miro a ella y ella estaba en la cafetería y yo estaba en la cafetería. Yo siempre he trabajado, entonces yo en ese tiempo trabajaba con mi hermano en una esta de metalmecánica. A mí me tocaba que soldar, ahí me tocaba que echar cegueta, a mí me tocaba que lijar carros. Bueno, eso, yo era el todero ahí, pero pues yo tenía que hacer algo porque a mí me gustaba tener mis recursos. Mi mamá no tenía cómo dármelos, mi mamá no tenía cómo dármelos. Entonces a mí me tocaba que rebuscarme mis cosas. Y ese día ya estaba en la cafetería, entonces yo le digo a la amiga, a ella, le digo, Sara, ¿me permiten? Yo les gasto una gaseosa. Todo. Entonces, bueno, pues compré papitas y les gasté y todo eso, pues el amplio. Entonces, ese día comenzó con Claudia y yo dije mucho, mi nombre es Fabián Muñoz, en dónde estudias, en qué. Entonces, al otro día yo, hola, ¿cómo estás? Entonces ella ya llegó y vamos a hablar y todo eso. Ahí comenzó nuestra relación. Ahí comenzó nuestra relación y todo ese año pasamos hablando y todo eso. Doña Claudia no me daba ni la hora. Entonces yo ya estaba diciendo, bueno, esta muchachita, ¿qué? Me hizo patalear a mí. De pronto eso fue lo que me cambió, porque ahí en el nocturno era muy fácil conseguir una muchacha, muy fácil era irse a rumbear y todo eso, en cambio ella no. Entonces de pronto eso fue lo que me cautivó y hasta el punto de que ya pues tanta fregadera mía, pues logré, logré el cometido y después de unos meses me dijo estoy embarazada y comenzó nuestra relación. Wow, y entonces cuéntanos ya acerca de ese rol, ¿no? De ser papá, de tener una familia. Cuéntanos esos desafíos también y finalmente cómo llegaste a los pies de Cristo. ¿Qué pasó en tu vida para que llegaras a los pies de Cristo? El tema de la familia complicado porque pues, yo no la fijo.
descabezado, o sea, todo el mundo por ese barrio, cuando yo ya estuve con Claudia, decían, pobrecita esa niña, o sea, esa niña cómo se mete con sendra cosa, porque yo era el peleón de la cuadra, yo era el escandaloso de la cuadra, o sea, o sea, sí, la verdad, vuelvo y te digo, Dios sabe, y Dios sabía de que en cualquier en algún momento iba a enderezar mi vida. Y llego y voy y le cuento a mi mamá, le digo, mamá, yo necesito contarte algo, me dijo, ¿qué te pasó, Fabián? Porque yo siempre que le hablaba a ella, ¿y ahora qué hiciste? ¿Qué te pasó? Le dije, mamá, pero así, fue crudo. Mamá, tengo una muchacha embarazada. ¿Qué? Me dijo ella. ¿Qué, Fabián? Déjate de ser mentiroso, que yo no sé qué. Dije, mamá, tengo una muchacha embarazada. Cuando ella se sentó y me dijo, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Le dije, sí, mamá, tengo una muchacha embarazada, parece ser que tiene 2 meses, se hizo la prueba de embarazo y salió embarazada. Ah, pero cuando Claudia me dice a mí en un descanso, me dice a mí, tengo que contarle algo. Le dije, sí, ¿qué fue? Y sacó el trim. Me pasó ese coso así. Yo le digo, ¿qué es? Me dijo, yo estoy embarazada. Uy, viejo, eso para mí fue durísimo. O sea, fueron sentimientos encontrados. Unos sentimientos encontrados que yo me quedé como, yo no sabía si decirle que abortara, yo no sabía si decirle que lo tuviéramos, yo me quedé como plop, te digo, en ese momento. Y voy y le digo a mi mamá, y mi mamá lo primero que me dijo, Fabián, cuidado con que le vas a hacer algo a esa niña. Si te metiste, si te metiste eh, eh, de desobediente y de inquieto, ella me dijo otra cosa, no puedo decir aquí, te metiste de inquieto, entonces tenés que responder como un hombre. Ella siempre me inculcó eso a mí. Mi mamá siempre me inculcó el temor a Dios, y mi mamá siempre me inculcó que uno tenía que ser responsable y uno tenía que afrontar las consecuencias, afrontar los problemas. Y así fue, mi mamá me dijo eso, y cuando me dijo, cuando yo le dije, mi mamá me dijo, hay que ir a hablar con la familia de esta niña. Uy, hermano, yo no sabía dónde meterme. Yo le dije, mamá, pues yo no voy solo. Entonces me dijo, decirle a Alma, tu hermana, que te acompañe. Entonces, ya los reunió a todos, eso, o sea, imagínate, el hijo que no debe haber nacido, el hermano que solo llevaba problemas, el hermano desordenado, y ahora viene y embaraza a una niña. O sea, eso, eso cada vez, yo creo que a mí me querían era desaparecer de la casa cada día más. Y vamos a hablar con la mamita de Claudia, con doña Fanny, que ya descansa en la paz del Señor, que siempre la quise mucho, doña Fanny. Y yo no dije una palabra, Brian, todo lo habló mi hermano. Todo, yo no dije una palabra, yo lo único que dije, sí, señora. Yo recuerdo que lo único que dije fue, sí, señora, porque ya comenzaron a echarme cantaleta, o sea, pero yo qué podía decir, sí, señora, ya. Entonces, ya yo le dije, pues, que yo iba a responder por ella, y que pues nos íbamos a vivir. No, esa señora, hermano, a doña Fanny ese día casi le da un infarto. Esa señora se quedó sin aire, esa señora, ni el agua le pasaba, hermano, pero ya que se podía hacer. Entonces yo ya me vine, y ya, bueno, a buscar dónde. Y ahora sí, si yo hay veces no iba a trabajar, y mi hermano me regañaba por eso, que me la tenía en rojo, y yo no quería ir por eso, porque es que todo en ese taller, lo malo era yo. Entonces yo comencé a buscar trabajos en otras partes para responder por ella, y busqué dónde irme a vivir. Yo dije, bueno, no, yo me gano tanto, tenemos que buscar una piecita de tanto, y nos queda tanto para comer. Y ella dijo, listo, hagámosle. Entonces ya mi mamá llegó y cogió y le dijo a mi hermano, que me diera un apartamentico que había al lado de la casa de él. Obviamente a él no le gustó ni cinco, porque él tenía todo acomodado, y vuelvo y te digo, o sea, vas a ayudar a este vergajo desordenado, mamá, pero si sos una sinvergüenza. Mi mamá
era mi mamá. Mi mamá era mi mamá. Le dijo, es que yo no le estoy preguntando que si usted quiere o no quiere, le estoy preguntando, le estoy diciendo que se lo dé y punto. ¡Ja! Viejo, eso hizo más ampolla. Eso hizo más ampolla en él. Pero bueno, ya me desocupó y ya nos desocuparon y nosotros nos fuimos a vivir con una colchoneta de espuma que yo tenía. Una colchoneta de espuma. Bueno, yo tenía mi cama, pero pues no cabíamos en una cama pequeña, o sea que tuve que sacar la colchoneta. Y era un mezanine, como el techo era alto, se había hecho un mezanine y el piso era de tabla, o sea, era muy calientico la cuestión. Entonces, una colchoneta, un radio, que en ese tiempo recién salieron los radios alarma, con los números rojos y todo eso, y con radio y todo eso, un radiecito de esos, las cobijas y la colchoneta. Con eso me fui a vivir yo con Claudia. Y ahí comenzó nuestro hogar. Ahí comenzó nuestro hogar. Entonces, yo trabajé toda esa semana durísimo. O sea, si yo me cortaba 10 varillas, esa semana me corté 20. A mí me pagaban, era por lo que yo hiciera. Entonces, ese día me corté 20 varillas. Ejemplo. Entonces, esa semana me salió buena. Esa semana me salió buena y entonces compré una estufita pequeña de 2 bocas, compramos un plato de sopa, un plato de seco, o dos platos de sopa, 2 platos de seco, 2 vasos y 2 jueguitos de cubierto y dos ollas así pequeñitas. 2 ollas así pequeñitas y hicimos la primer mercado. Y ahí comenzó mi hogar. Ahí comenzó mi hogar, siempre con una mentalidad, que eso es lo que yo le digo a las personas que en este momento, por decir algo, están pasando un momento. Yo siempre tuve una mentalidad y la mentalidad mía era, yo estaba echando cegueta en ese taller, era durísimo echar cegueta. En ese tiempo no había pulido, bueno, habían pulidoras, pero ojo, no se iban a gastar, era a punta de cegueta que había que cortar, varilla de media había que cortar. Pero yo siempre que estaba cortando, yo digo, esa es la mentalidad, sí se puede salir adelante, digo a la gente. La mentalidad mía era siempre decir, yo aquí no me voy a quedar. Entonces yo siempre decía, yo aquí no me voy a quedar, o sea, yo de aquí tengo que salir, yo tengo que superarme. Y ya desde ahí para adelante vinieron muchos trabajos, no me aguanté a mi hermano y definitivamente yo ya peleé con él y yo no volví. De ahí me fui a trabajar un taxi. Lo trabajaba en las horas de la noche, lo cogía a las 4 de la tarde y trabajaba hasta las 12 de la noche. Y los días domingos lo trabajaba solo. Yo el taxi lo trabajaba con el dueño en las horas de la noche. Y también, o sea, yo con eso pude llevarme mi sustento. Luego pasé a manejar un carro de servicio público en Popayán, una buseta de servicio público. Y todo eso, me tocó que ser vigilante en una estación de servicio en Popayán y fui vigilante en una estación de servicio de aquí, la de Chipichape, la del frente del edificio venezolano. Esa estación de servicio anteriormente era más grande, era la estación y el lavadero. Y ahí yo fui vigilante. Fui islero también. Es una anécdota bien tremenda. O sea, Claudia se quedó en Popayán y yo para poder ir a Popayán a verla, a ver mis hijas y poderme quedar 2 días, por lo menos, o 3 días, yo me triplicaba haciendo turnos en esta estación de servicio. Y mientras que yo me triplicaba haciendo turnos, yo me compré un medidor de aire para las llantas. Entonces, los vehículos que iban ahí, yo les medía el aire y me daban las monedas, y entonces yo con eso las reunía. Y en ese tiempo yo me iba y podía ir para Popayán y llevarles cosas a las niñas y sacarlas a comer. Toda esta situación la vivimos nosotros para formar nuestro hogar. Y siempre Claudia ahí al lado mío, siempre Claudia ahí al lado mío, luchando, sufriendo conmigo. Y ya vino el proceso, y ya vino posteriormente el proceso donde un amigo me insiste mucho a mí, Jair Salazar, yo lo quiero mucho al hombre, me insiste mucho a mí para que yo aprenda los seguros. Entonces, imagínate este cuadro. Las personas de los seguros eran personas que siempre han andado muy
muy titinos y con corbata y toda situación. Y yo vengo de un taller, yo vengo de manejar una buceta que hay veces se varaba esa buceta y ahí yo tenía que tocarle cables y todo. Yo decía, pero Jair, vos, ¿cómo se te va a ocurrir, Jair, de que yo vaya a aprender, hermano, y yo vaya a estar en oficinas y toda esa situación? Él me insistió mucho a mí. Entonces él me iba a buscar al apartamento y Claudia, yo le decía, Claudia, no, decirle que yo no estoy, Claudia, decirle que yo no estoy. Y Claudia decía, Jair, que siga, que no se ha vestido todavía, porque Claudia también quería que saliéramos adelante. Al punto en que él me convenció, él también hizo un proceso muy importante. Cuando yo te digo el tema de Juan Segura, del metálico, Jair me sacó a mí porque él es cinturón negro octavo dan en taekwondo. En ese tiempo él tenía una academia muy grande en Popayán. Y él vivía en la cuadra, era el amigo mío de la cuadra. Entonces, él me insistía mucho y yo creo que Jair veía de que yo iba como por mal lado con los amigos que estaban. Y al punto en que Jair me ha fregado mucho en dos partes de mi vida, que fue cuando yo estaba con Juan Segura y todos estos personajes, que de esos hay varios muertos hoy en día, ¿no? Y varios que se quedaron en la drogadicción y está mal. O sea, Juan Segura duerme bajo un puente, imagínate. Es ingeniero. Él es ingeniero y él duerme debajo de un puente. Y Jair vino y me comenzó a insistir y comencé yo a entrenar con Jair, o sea, comencé yo a entrenar con Jair y comencé yo me comenzó a gustar el tema del taekwondo. Y al punto está que yo llegué a un estado avanzado y participé en campeonatos internacionales y campeonatos nacionales. Entonces yo ya dejé esta parte acá del tema de los amigos míos que no me servían. Y viene Jair y me insiste en el tema de los seguros y yo siempre le digo a alguien que comienza a trabajar seguros, yo le digo, tiene que aguantar porque esto no es fácil. Mi primer póliza la vendí a los 2 años. Imagínate lo insistente y la agonía que era Jair. Logré sostenerme 2 años para ganarme mientras que a las 4 de la tarde cogía yo la buceta. No me puedo olvidar de la empresa Transpuenza, la buceta 010. Por la mañana trabajaba en seguros. Y patonía, hermano, y patonía en seguros y nada, pero Jair ayudándome, Jair sostener, hasta que reventó el primer negocio, después de los 2 años, reventó el primer negocio y entonces cuando ya recibís algo bueno, vos decís, haces comparaciones, porque es que ya la vida te ha permitido sufrir, luchar mucho para ganar poco. Y entonces de ahí para adelante vine a que sí se podía y comencé a progresar en la parte, a progresar en la parte de los seguros. Digámoslo así que hasta ahí es como la parte de la formación de mi hogar y todo lo que vivimos, pues parte, ¿no? Que es muy largo, todo lo que vivimos con Claudia y por eso esta mujer yo la amo mucho, porque en algún momento hice un stop en mi vida y valoré realmente todo lo que ella estuvo conmigo en los momentos bien difíciles de salir adelante, de salir adelante. Pastor, háblanos de cómo fue que el Señor te enamoró, te cautivó y te llevó a sus pies. Ese fue otro proceso. Cuando yo comienzo a trabajar en los seguros, yo comienzo a coger plata. Y cuando comienzo a coger plata, me comienzo a desordenar. Vienen ya los amigos, que ya la fiesta, que ya la reunión social, los argumentos, porque yo digo ya soy un argumento. Yo hoy en día sigo trabajando seguros y yo no voy a ninguna reunión de seguros. Y por eso no he podido hacer negocios de los seguros, no. Sencillamente es una decisión. Pero entonces yo ya comencé a andar con plata, a andar muy bien vestido y entonces ya los amigos y las mujeres mirando esta situación y yo ya compré carro y yo ya andaba en carro y toda situación. Y vino un proceso bien tremendo en mi vida. O sea, comencé yo a desordenarme y Claudia a sufrir.
Y Claudia, ese proceso fue muy duro, un proceso extremadamente duro porque ya comenzaron los maltratos verbales, los maltratos físicos, las humillaciones, pues si no te gusta andate, últimamente yo hago con mi plata lo que a mí me dé la gana, yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana, pues últimamente esto y esto, mucho maltrato, demasiado maltrato. Y definitivamente el diablo tenía enseguecido porque yo decía de que ella era la que molestaba mucho. Ya después, cuando uno le es quitado el velo, se da cuenta que definitivamente Dios lo guardó para poder sostener su esposa al lado. Al punto en que Claudia toma una determinación. Después de esos desórdenes y toda esa vaina y los maltratos y todo eso, viene un disgusto muy bravo, una pelea muy dura con Claudia. Una pelea muy dura con Claudia donde yo la agrego físicamente a ella, ella se golpea contra una pared, y cuando se golpea contra una pared, ella se cae. En el momento que se cae, en ese tiempo estaban los envases de vidrio de las gaseosas, litro y medio, no lo recuerdo. Entonces, cuando ella se cae, ella golpea un envase de esos, ese envase se parte, ella del desespero lo coge y ella intenta agredirme. Cuando ella intenta agredirme, yo me enceguezco más, o sea, yo no, el diablo es tremendo, o sea, estas situaciones yo digo que nunca se debe llegar a estos aspectos. Ella me iba a agredir del desespero de ella, del desespero, o sea, del desespero ya de mis maltratos, de lo basura que yo fui con ella en ese tiempo. Y como yo entrené taekwondo, para mí es fácil desnucar a alguien, o sea, yo sé cómo se desnuca a alguien fácil. Entonces yo lo que le dije a ella, yo lo pensé, mira hasta dónde lo lleva el diablo a uno, yo lo pensé, yo dije, donde ella me chuse con ese pico de botella, yo la desnuco. O sea, en ese momento yo la iba a matar. Y Julianita estaba muy pequeña, Juliana se me tiró en la espalda. Yo estaba con tanta ira, el diablo me tenía tan enseguecido en ese momento que yo lo que hago es, le hago a la niña así, a la niña la talla, esperando que Claudia me agrediera con el pico de botella. Cuando la niña vuelve y se me cuelga y me dice, papá, papá, ¿qué estás haciendo? Yo, en ese momento, yo reacciono, yo doy la vuelta, saco todas mis cosas y me voy. Ahí fue cuando duramos 8 meses con Claudia separados, donde yo decía de que yo con Claudia no iba a volver. Yo estaba ganando dinero, yo estaba bien planteado, tenía amigos que eran separados y que estaban ganando mucho dinero. Alquilamos un apartamento donde todos éramos solteros y nos gustaba el trago, nos gustaba la rumba. O sea, fue un desorden impresionante en ese punto. En ese tiempo de que estábamos separados con Claudia, duramos 8 meses separados con Claudia, Claudia comenzó a ir a la iglesia. Había una iglesia más o menos esquineada, eh, media cuadra de la casa de nosotros, que fue la iglesia donde comenzamos nosotros, que fue la iglesia donde comenzamos. Y resulta de que pues en ese desorden de los 8 meses que estábamos, Claudia, Melissa comenzó a ir al culto dominical de niños. Y Melissa venía y le contaba a Claudia. Melissa le decía, mamá, mira que estoy chévere. Ay, no me contés de eso, le decía Claudia ahí. Claudia también estaba herida, o sea, Claudia que quería era definitivamente irse, habló con la familia, ella tiene una familia en los Estados Unidos, la familia quedó de apoyarla a ella, ya estaban listos los pasajes, a ella la iban a recibir en México, y a Claudia la iban a pasar por la frontera. Entonces, Claudia en un momento le dio por ir a la iglesia, porque Claudia le decía, ve, ¿y ese señor quién es? Ese señor que va ahí. Ah, ese es el pastor. Uy, pero ese pastor está muy pintoso, le dijo Claudia a la amiga. Digo, yo voy a ir a ver ese pastor está muy querido, está muy pintoso. Y Claudia fue.
Cuando Claudia fue, comenzó a escuchar la palabra de Dios y comenzó a la adoración, y Claudia se quebranta. Claudia se quebranta y ya todo el mundo pues vio ese quebrantamiento de ella, no podía parar en un culto de llorar, y las hermanitas vinieron y la abrazaron, la pastora la abrazó y dijo que qué le pasaba. Entonces ella ya les comentó la problemática. Y este pastor muy confiado definitivamente, o sea, en la promesa de Dios y quién lo respaldaba a Dios, quién lo respaldaba a él para la palabra, le dijo: Claudia, yo le voy a hacer un reto a usted, no se vaya, su esposo puede cambiar. Cuando le dice que su esposo puede cambiar, le dice: no, para usted, si usted no conoce ese hombre, ¿quién es? Yo le dije: yo lo conozco. Y sabe una cosa, hermanita, nosotros todos los días oramos por su hogar. O sea, eso fue impactante cuando a mí también me dijeron eso. Y Claudia tomó la determinación. Claudia comenzó a ir a la iglesia y con las niñas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Claudia comienza por eso el poder de la oración es impresionante. El poder de la oración es impresionante cuando vos te entregás en un clamor verdaderamente a Dios. Cuando vos te entregás, como dice como con dolores de parto, te entregás en ese clamor a Dios. Mi familia comenzó a clamar por su hogar. Comenzó a clamar por su hogar. Yo ya estaba saliendo, después de 8 meses, yo ya estaba saliendo con una mujer. Yo estaba saliendo con varias porque eso era un desorden en mi vida, pero digámoslo así, que ya casi tenía una persona de asiento que estaba saliendo con ella. Y un día, estando en una discoteca, yo no comprendía lo que me estaba pasando en ese momento. Yo estaba en una discoteca y estaba tomando. Y ese día me comencé a acordar de Claudia. Y yo decía: ¿qué me pasa? Yo con esa mujer ¿por qué pienso en ella? Y sabes una cosa, yo me comencé a acordar de las cosas buenas que yo viví con ella. Por eso te digo que el poder de la oración es grande. Y el poder y lo que Dios escucha a una mujer cuando entrega su corazón y cuando clama es poderoso, mi hermano. Porque eso sucedió en mi vida y en la vida. Y ese día, ¿sabes qué pasó ese día? Después de 8 meses, después de yo estar bebiendo, después de yo estar en una discoteca, después de yo tener otra mujer, ese día yo fui nuevamente a buscar a Claudia, después de 8 meses. Y Claudia, yo pensé que Claudia me iba a recibir con piedras, que me iba a decir que nada. Ella me dijo: ¿por qué anda así? Se puede accidentar. Y ese día yo le dije: venga, no me diga nada, cierre la puerta, cierre la bien cerrada, camine y déjeme seguir tomando, le dije ese día, pero yo quiero hablar con usted. Y efectivamente, ese día hablamos tantas cosas y posteriormente decidimos darnos una nueva oportunidad, pero en Cristo Jesús. Y ahí nuestra vida comenzó a cambiar. Yo tomé una determinación. Yo le dije: listo, vamos a seguir rumbeando, le dije yo. Entonces yo ya no salgo con mujeres, sino solo con usted. ¿Correcto? Y yo, estando en la iglesia cristiana, yo seguía tomando. Y el pastor nunca a mí me dijo nada. Todo eso también le doy la gloria a Dios porque es formación, porque él sabía de que tenía que vivir todas esas facetas, porque algún día yo podía dar un consejo con certeza a alguien que esté viviendo y esté pasando lo mismo. Y comenzó nuestro caminar con el Señor. Y también digo algo, o sea, cuando vos decidís hacer algo, cuando vos decidís ser radical en algo, no necesitas ni muchos consejos y no necesitas decir: no, yo debo vivir el proceso. El dejar de consumir alcohol para mí fue así, vertical. ¿Por qué? Porque yo me comencé a enamorar del Señor. Yo me comencé verdaderamente a enamorar de su palabra. Y para mí fue algo radical. O sea, yo una noche, una prédica, no me podré olvidar, el pastor hablaba ese día de la fidelidad de Dios para con nosotros. Y yo la cogí. Yo me enamoré de esa fidelidad de Dios. Y yo me volteé a mirar con Claudia. Ese día teníamos todo programado para irnos para una hacienda en el Patía Cauca. Y nos íbamos con unos amigos y ya teníamos comprado todo. Teníamos comprado cajas de licor porque nos íbamos 4 días.
y la comida y todo. Y ese día, hablando de la fidelidad de Dios, a mí me tocó tanto el corazón que yo dije, el Señor no merece que yo de aquí salga a ensuciar y a manchar su sangre. Dije, yo ya no voy. Y yo hasta ese día consumí licor. Hasta ese día consumí licor. Y comenzó nuestro caminar en Cristo Jesús. Comenzó con nuestro caminar en Cristo Jesús, luego nos trasladamos hacia la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá también buscamos, lo primero que llegamos fue a buscar una iglesia. Posteriormente nos devolvimos para acá, para Cali, y lo mismo fue a buscar una iglesia. Siempre buscando y queriendo estar con el Señor. Ok, Pastor, cuéntanos, digamos, tus inicios ya, digamos, en un ministerio, cómo empezaste a descubrir los dones, un llamado, y cuéntanos acerca de eso, ¿no? De cómo empezó el Señor a trabajar tanto en tu vida que fuiste descubriendo, bueno, no, a mí me gusta es el evangelismo, a mí me gusta es esto y cómo te fue llamando también en tu vida, o sea, creciendo como ese fuego para hacerle y servirle a Él. Definitivamente, mi hijo, definitivamente todo comenzó ese fuego fue en Cristo. Las otras iglesias, yo digo que Dios permitió de que yo estuviera en las otras iglesias para formación, para aprender, para hoy en día no hacer lo que en algún momento hicieron conmigo, ¿correcto? Y hoy en día yo no hacerlo con nadie. El fuego definitivamente, los propósitos de Dios son grandes porque conocer, yo conozco a Cristo en un momento difícil en mi vida porque en algún momento en una iglesia eh, me hicieron escarnio público a mí, porque a mí me gustaban las motos, porque a mí me gustaba de pronto una camisa negra con el estampado en motos, porque de pronto a mí me gustaba ponerle unos taches en el guardabarro a la moto, y lo veían como demoníaco, o sea, lo veían como que el que andaba en una moto y vestía de negro era un demonio, era demoníaco. Entonces a mí me hicieron un escarnio público desde el púlpito en plena iglesia, donde me dijeron que las motos se iban a quemar. Eh, yo no iba a irrespetar en ese momento porque de una u otra forma pues era una persona que estaba predicando la palabra de Dios que estaba al frente. No dije nada, pero en mi adentro dije pues mientras que se quema pues le voy a bolear guaya. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos con esto? Entonces fue un escarnio público que me llevaron y yo de ahí definitivamente salí. Ya no quería saber, en ese momento yo no quería saber nada de pastores, yo no quería saber nada de cristianismo. Yo intenté volver atrás, intenté llamar amigos y para irme a tomar trago después de tantos años en el cristianismo. Pero yo ya no quería, y haberme casado y haber sido bautizado. Por eso es importante, mi hermano, por eso es importante que la palabra de Dios, si vas a exhortar, tenés que exhortar con dulzura. Si vas a reprender, tenés que reprender con dulzura. Y si tenés que decirle algo, y si tenés que decirle a alguien, llámalo aparte y decirle, hermanito, yo creo que estás haciendo esto y esto no lo debes hacer porque esto está mal hecho y esto está mal hecho. Pero nunca poner en escarnio público a alguien, porque el escarnio público puede endurecer el corazón de alguien y definitivamente volverlo a llevar atrás. Yo iba a volver atrás, yo no quería saber nada de pastores. Y vino otra persona en mi vida, Giuseppe Gallo, él toca el requinto, tú lo tienes que conocer. En ese tiempo Giuseppe estaba predicando la palabra de Dios y yo ese día me compré Juliana me invitó que en el apartamento de Giuseppe iban a dar un concierto. Y Juliana era amiga, era esa, muy amiga del hijo de Giuseppe, de Giusito. Es muy amiga. Entonces, Juliana estaba ese día y Juliana me llamó. Porque Juliana sabe, a mí, si hay algo en la guitarra que me gusta, el punteo. Me encanta el punteo a mí.
Entonces, este Giuseppe es especialista en esta situación. Y yo le dije, listo, entonces yo me llevé una botellita de ron. Dije, no, estos manes están punteando a mí, el pájaro campana, ese man, ahí comienza a tocar todas esas melodías del eje cafetero. Dije, no, aquí fue, dije yo, y me fui yo y me llevé eso. O sea, mira un concepto, cómo puede endurecer el corazón de alguien. Y alguien que ha saboreado la gloria de Dios, porque yo la había saboreado la gloria de Dios. Y vino y me fui para allá cuando ¡prum! Me encuentro, hermano, y Giuseppe estaba predicando la palabra, pues Giuseppe cristiano, y Giuseppe comienza muy inteligentemente. Juliana ya le había hablado, ¿sí? Y Juliana le dijo, pastor Giuseppe, yo quiero que vos hables con mi papá. Entonces todo se dio. Y ese día Giuseppe me dio un abrazo y me dijo, Fabián, te voy a hacer una pregunta y tómate eso después de que yo te haga esta pregunta, si querés. Me dijo, ¿qué culpa tiene Dios de lo que hizo esta pastora? Dios no tiene culpa, Dios siempre te ha amado y Dios siempre te amará. Nosotros los humanos tenemos errores, pero tú no puedes ensuciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que vos has visto la gloria en Él por un error humano. Yo ese día dije, sí, es verdad. Y fuimos y botamos la botella de ron, la eché por el lavamanos y ese día me gocé el concierto. Y ese día retomé las cosas de Dios y posteriormente vino el pastor Horacio. Y definitivamente el cuento con el pastor Horacio, sí, yo digo que eso sí definitivamente fue divino, porque yo había podido conocer, es más, si yo no lo hubiera conocido ese día, yo de todas maneras lo iba a conocer, porque yo estoy en el círculo de moteros, lo iba a conocer, pero es que Dios no quería que lo conociera cuando yo debería conocerlo, ¿no? Cuando Él decidía que yo lo tenía que conocer. Y el Señor tenía que yo lo conociera el primer día. Y fue un clic tremendo con el pastor. Ahí yo digo que comenzó mi renacer, ahí yo digo que comenzó verdaderamente mi nacimiento en las cosas de Dios. Y vino mi enamoramiento en las cosas de Dios. Y de ahí yo comencé a sentir de hacer algo por la obra del Señor. Y es el punto donde aquí vamos. Por eso, antes de conocer a Cruising, a mí me gustaba mucho Juan 3:16. O sea, me encantaba ese Juan 3:16 y el 17. Me encantaban a mí. Porque ahí comencé yo a enamorarme. ¿Te acuerdas que te dije que en una prédica de la fidelidad de Dios, este pastor me llevó a la fidelidad de Dios? Y yo veo en Juan 3:16 y 17 la fidelidad de Dios plasmada. ¿Sí? Digo, es un himno, hermano. Es un pináculo de la gracia de Dios para la humanidad, mi hermano. Ese Juan 3:16 y 17 siempre fue para mí un versículo hermoso. Y viene con Cruising y es el versículo rema de Cruising. Y dije, wow, impresionante, impresionante. Entonces, Pastor, cuéntanos, ya, bueno, empezaste, digamos, empezaron, digamos, a trabajar, a plantar iglesias aquí en Cali, en otros lados, meterse a Siloé. Cuéntanos esas experiencias y finalmente como tu ministerio, o sea, que tú dices, ya, ya llegué al pastorado, este es mi llamado, o cuéntanos también cuál es tu pasión, ¿sí? Eso que te arde, o sea, eso que te encanta hacer. Ya. El tema cuando nos comenzamos a meter con el pastor Horacio, o sea, fue algo loco, o sea, tener que el Señor mandar a alguien del extranjero, un gringo bueno, un norteamericano, pues digámoslo así, con vestido raro, con unas motos Harley y permitirle a uno conocer sitios que si no hubiera sido por el Señor que hubiera puesto a Cruz Fortiza y al pastor Horacio aquí, jamás yo hubiera conocido. Yo no quería meterme a Siloé, jamás, ni me interesaba nunca meterme, menos al distrito de Agua Blanca, o sea, menos a Piles, o sea, no me interesaba ir para allá. Pero mira cómo es Dios de grande. Dios de grande, cuando comenzamos a conocer todas estas obras,
Siloé, de cuando al pastor definitivamente esa estrella de Siloé era como que lo jalaba como un imán. Y yo un día le dije, pastor, pero es que vos no podés ir para allá, o sea, mira, o sea, vos para el porcentaje del segmento de los colombianos, sos raro andando en una Harley con vestido de negro, con gafas negras y nadie va a creer que sos un pastor, nos pueden hasta secuestrar por allá arriba, hombre. Me dijo, no, y él se dio las mañas y él se dio las mañas hasta que fuimos, o sea, y fue algo que no se ha visto en Cali, más de 40 motos, recorrimos todos y lo de motos de alto cilindraje. Nunca es la primera vez y no se ha vuelto a ver, o sea, a menos cuando nosotros subimos ese tema. Y comenzó también el enamoramiento porque yo comencé a ver, ese era el evangelio que yo quería, o sea, un evangelio real, un evangelio sin tanta vuelta, sin tanto protocolo, sin tanta arandela. O sea, cuando hay que predicar de la gloria de Dios, predicar, cuando hay que predicar del arrepentimiento, predicar del arrepentimiento, y cuando hay que predicar del arrepentimiento, hay que predicar del arrepentimiento, sin pelos en la lengua, sin temer que cuando vos le prediques a alguien del infierno no vaya a volver o vaya a volver, o sea, sino predicar la verdad y predicar la vida eterna, predicar que hay una vida eterna. Eh, y comenzar a predicar, y eso fue lo que el pastor Horacio nos enseñó, o sea, el pastor José Rubén predicaba ayer de un evangelio simple, y ese es el evangelio que nos enseñó el pastor Horacio, ya, y digo que nos enseñó porque yo, y si hoy en día estoy parado en un púlpito, fue porque Dios lo usó a este hombre para que nos enseñara cómo se hacía un evangelio sin arandelas, sin un evangelio simple pero real, y el que es, amén, que es la palabra del Señor. Ahí vino ese fuego, ahí comenzó ese fuego en mí, verdaderamente. Y comenzó por querer ir a las obras y por querer hacer. ¿Qué me apasiona a mí? O sea, ¿qué me arde a mí? La calle. Me encanta predicar a mí en la calle. A mí me encanta predicar en la calle, me encanta predicar en un parque, me encanta predicar uno a uno. Eso es lo que me encanta. Me encanta predicarle al que no le quieren predicar. En eso de pronto eso fue una de las conexiones más tremendas. O sea, a mí no se me da nada predicarle a quien tenga que predicarle y donde sea y a la hora que sea. Cuando yo preparo las prédicas, yo las preparo, pero yo soy una persona que le pido a Dios que me tenga preparado siempre. O sea, porque yo no puedo, que alguien necesite que yo le predique, no, y yo no le predico porque es que no he alistado el versículo. No, tenemos que estar listos como los soldados con el rifle, siempre listos, hermano, para la batalla. Y esos somos los cruzos, firmes y listos para la batalla. Entonces, si me preguntas a mí que si me gusta el púlpito en las iglesias, yo no estoy diciendo que no, pero no es lo que a mí me mueva. Por mí, que no me pongan a predicar en un púlpito en una iglesia. A mí que me tiren para la calle. Súper, súper. Pues, Pastor, agradeciéndote mucho por este espacio, por este tiempo. Realmente estoy seguro que con tu testimonio, vas a edificar a muchas vidas. Es muy Amén. bonito, hermoso ver cómo Dios transforma nuestras vidas. O sea, si vemos atrás, Dios mío, o sea, son tantas cosas que Él ha hecho Mm. y siempre es por su gracia, por su amor, por su fidelidad, no por nuestras fuerzas, sino No, porque, sino porque a Él le plació escogernos, mirarnos con su agrado, con su amor. Y, y bueno, muchas gracias. Me gustaría que fuéramos cerrando este espacio con un mensaje para aquellas personas que se sienten solas en este tiempo de pandemia, eh, temorosas, eh, sí, o sea, sin aliento, sin esperanza. ¿Qué les dirías a ellos? ¿qué les diría? O sea, digámoslo así, desde el inicio de lo que estuvimos hablando ahorita, he tenido muy claro de que uno es tener una voluntad y una decisión para salir adelante.
una voluntad y una decisión. Y ahora en los caminos del Señor, en los caminos del Señor, pongo de primer lugar creer en Él, tener la voluntad y la decisión. De pronto puede ser más fácil, porque hay un soporte grande y hay un soporte que se llama Cristo Jesús, que te oye, que te consuela, que te ayuda y te respalda. De pronto cuando yo comencé a salir en mis fuerzas adelante, por mi ignorancia, no tenía este soporte real en mi vida, o de pronto por misericordia, ¿correcto? El Señor me miraría de vez en cuando y por ahí cuando me iba a ver que iba a flaquear, me tiraba al salvavidas. Y hubieron personas salvavidas en mi vida. Jair fue uno de ellos que yo te comentaba. Jair fue uno de ellos. Giuseppe fue uno de ellos. Que fueron personas que estuvieron y el Señor los puso en momentos cruciales de la vida. Escucha a tu pastor en un momento crucial de la vida. No dudes en llamarlo. A mí no me molesta que me llamen. Yo de pronto soy un poco ingrato, ¿correcto? Yo de pronto soy un poco ingrato, pero yo siempre estoy orando y yo siempre soy una persona que estoy presto a darle un consejo en Cristo Jesús a alguien o cuando necesite. A mí no duden en llamarme a la hora que sea o cuando sea. No duden en llamarme, porque conmigo también lo hicieron. Y más ahora yo que conozco del Señor. ¿Se puede salir adelante? Sí. Y yo quiero leerlo. Yo sé que todo lo leemos. Pero yo quiero que que se medite profundamente en este versículo hermoso, que en algún momento fue decisivo para mi vida de tomar determinaciones porque comencé a valorar yo la obra que el Señor había hecho. Me comencé a enamorar de la obra. Si a mí me dicen, ¿cómo hago? Yo, enamórese de la obra del Señor, enamórese de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Enamórese, tráguese de la sangre y usted comenzará a pensar diferente, comenzará a actuar por agradecimiento, no porque le toca. El evangelio, un evangelio que tú lo hagas porque te toca, no va a perdonar, no va a perdurar. Un evangelio que lo hagas por agradecimiento y porque hayas entendido la obra de Dios, será un evangelio que tú serás la luz y la sal del mundo. Yo quiero que lo leamos. El Juan 3:16, nuestro versículo, amén, pero lo quiero leer el 17 también. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, o sea, uno tiene que analizar este versículo. Este versículo no hay que decirlo nada más de memoria y como loros. No, hay que analizarlo, en nuestros corazones, tiene que morar en nuestras vidas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Quién va a dar a un hijo por tu vida o por mi vida? ¿Quién iba a dar por la persona que yo era? ¿Quién iba a dar al mismo Dios hecho hombre? Por Fabián, por cada uno de nosotros. Que no se pierda, mas tenga vida eterna y adicionalmente muere por una persona que lo único que merecemos, yo que merecía en mis fuerzas, de pronto estar como Pomba, de pronto estar como Juan Segura, debajo de un puente, pero la misericordia de Dios estuvo, yo no cerré, yo tomé una determinación, yo hasta aquí sigo al mundo. Y el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vida eterna, salvación, vida nos ha dado al Señor Jesucristo. Entonces, si alguien en este momento está pasando por un momento de aflicción y tristeza, lee este versículo. Y mira que la gloria más grande que ha existido y existirá cayó sobre cada uno de nosotros. Y el ser más grande, el Dios de dioses y Señor de señores, se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es impresionante. Si estás en un momento de aflicción, entiende que todo va a pasar, todo va a pasar. Hay un dicho que dice que no hay cuerpo que dure, que no hay cuerpo que dure 100 años, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Va a pasar, lo que sea va a pasar. Y hay una vida eterna garantizada para ti, para mí, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos para adelante, se puede salir adelante,
se puede retomar las cosas. Si tú has perdido el hogar, si por algún motivo tu hogar se ha desbaratado, se puede reconstruir si el Señor está en tu vida. Si tú decides que Dios sea el que dirija su vida, tu hogar se puede reconstruir. Lo que sea, se va a poder, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Hay un dicho que dice, cuando se agotan nuestras fuerzas, ahí es donde comienzan las fuerzas de nuestro Dios. Pastor, Amén, hermano. guíenos en oración y cerramos. Amén, mijo. Vamos a orar, vamos a orar. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, bendito Señor. Gracias por tu inmenso amor, bendito Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque no merecíamos, bendito Señor, tanta gloria para nuestras vidas, Señor. No merecíamos, bendito Señor, tanto que tú diste por nosotros, bendito Señor, por ese amor incondicional que tú siempre, bendito Señor, nos tienes para nosotros, Padre Santo. Te rogamos, bendito Señor, que toques nuestros corazones, Padre Santo, y entendamos y nos enamoremos, bendito Señor, de tu gran obra, bendito Señor, de tu gran obra, bendito Señor, que tú hiciste, Padre Santo, para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros tuviéramos vida eterna, bendito Señor. Padre de la gloria, esta noche, bendito Señor, te clamamos por las personas, Padre de la gloria, que están pasando momentos, bendito Señor, de dificultad, Señor. Por las personas que están en las clínicas, Padre Santo, en los hospitales, bendito Señor. Por las personas que se recuperan en sus casas, bendito Señor. Por las personas que han perdido, Señor, familias, bendito Señor. Dales ese consuelo, Señor, que solo tú, bendito Señor, puede dar, bendito Señor. Y Padre Santo, nuevamente, bendito Señor, te glorificamos, Señor. Te glorificamos, bendito Señor, por tu gran, bendito Señor, misericordia, Padre Santo. Te amamos, Padre de la gloria. Te amamos, bendito Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Pastor, muchas gracias. Esto es Creciendo Juntos. Por favor, compartan estos videos con sus familias, con sus amigos, a quien consideren y apoyen este tipo de contenidos porque yo estoy seguro de que con estos testimonios, con estos temas que hemos tocado, hay vidas que están siendo tocadas, hay vidas que están siendo edificadas y nosotros como iglesia también nos edificamos y crecemos en el Señor. Esa es la idea. Entonces, todos los lunes a las 8:30 de la noche, no se lo pierdan por Facebook y YouTube. Esto es Creciendo Juntos. Un abrazo. Gracias, Pastor. Dios te bendiga, Brian, y Dios bendiga la vida tuya, la vida de tu familia, y muchas gracias, mijo, porque el Señor tocó tu corazón y estás haciendo eso. Y todo es para la gloria y honra a Él. Bendigo tu vida y te quiero mucho, mijo. Tenés que puntear un día de estos. Invítame cuando van a puntear. Me encanta el punteo. Hágale, listo. Un abrazo, saludos. Dios lo bendiga, mijo. Saludos. Chao.